Hola, buen día. Mi nombre es Rosa María Mejía Luna, psicoanalista. Estoy con ustedes para compartir un tema muy interesante que quizá nos lleve 3 programas consecutivos, ya que solamente contamos con 30 minutos para presentar en este programa, y consecutivamente quisiera compartirles el trabajo de investigación que he hecho sobre el fenómeno social que se está presentando actualmente, sobre la crisis emocional de los adolescentes en su soledad y soltería a los 40 años. Esta investigación tiene una base teórica antropológica, sociológica y psicológica. Este trabajo es para poder compartir con ustedes las técnicas y las herramientas de la psicobioenergética dentro de los fenómenos sociales y emocionales, culturales. También entran los económicos, los políticos y en sí en todos los aspectos. Este fenómeno que se está presentando y que quizás ya nos hemos dado cuenta está incrementándose en cuanto a la soltería, el no buscar pareja o el no tener pareja, el de estar solos y el de la disolución de la posibilidad de formar una familia de origen. Esta tendencia que gira en torno a la tecnología tiene sus inconvenientes. Las consecuencias en la salud que ya han comenzado a aparecer irán incrementándose poco a poco. Aparecerán nuevas pandemias y se producirá un envejecimiento global y aumentará la obesidad y el número de personas que la padezcan, según las conclusiones del estudio. Esta tecnología que nos está invadiendo y que nos está alejando de las relaciones y contactos a los que estábamos acostumbrados, a los que conocíamos, a esa relación visual y verbal que teníamos en cuanto a nuestro entorno, a esa sociabilidad que también ha ido disminuyéndose y se ha ido desapareciendo y lleva a un aislamiento, a una independencia y a una autonomía. Este fenómeno precisamente está evadiendo la posibilidad de tener pareja o de haber tenido pareja y perder la pareja, o la posibilidad de formar una familia. En la historia, alrededor de los años 20, el adolescente, más bien el niño, pasaba de ser de su niñez a la responsabilidad de trabajo o a la formación de estudios. En esta época de los años 20, por eso estoy tratando de hacer una reseña a través del tiempo, cómo el adolescente ha participado en todas estas etapas para poder entender por qué el adolescente de 40 años, o sea, esta adolescencia tardía y prolongada, se está presentando ahora en comparación con la historia que teníamos del proceso del desarrollo normal dentro de una familia, unas normas, unas reglas, unas expectativas de vida. Así, en los años 20 es cuando se formaron estos adolescentes dentro de un núcleo, o más bien lo podríamos comparar como el gueto, donde convivían múltiples familias. En estos años, más o menos de los años 20, era multifamiliar la convivencia, se formaban familias a las que se agregaban las familias de las novias de los nuevos integrantes, y así se iban haciendo familias aglomeradas. En sí, todos estos adolescentes tenían como objetivo o como función, tanto hombres y mujeres, el de formar familias que se iban a agregar a este sistema familiar. Su objetivo estaba muy claro y muy definido sobre su paso
de la niñez a la adultez con las responsabilidades ya de ser padres. Y de esta generación a la siguiente, que fue alrededor de los 40, las generaciones de los adolescentes de los 40, empezaron a tratar de separarse de esta aglomeración de familias aglomeradas para poder formar una estructura. Realmente en los 40 es cuando se empieza a estructurar la familia como sistema base de la sociedad. Entonces estos adolescentes alrededor de los 40 tratan de independizarse de estas familias aglomeradas para formar su propia familia. Así, en este grupo de estos cambios, los adolescentes también tenían en su expectativa la posibilidad de formar nueva familia independiente de la familia de origen. Alrededor de los 60, el sistema familiar busca una independencia de estas otras familias. Se han ido desintegrando las familias aglomeradas a la estructura del sistema familiar como se estableció social, como la base de la sociedad, y alrededor de los 60 hay un rompimiento y se desprenden para formar familias independientes que se empiezan a relacionar con otras familias, pero ya no de familiares, sino de amistades. Empiezan a agruparse familias con mismos objetivos o compartiendo cosas en común, como la escolaridad de los hijos, o un deporte, o una iglesia, una religión. En sí es esto como se va a ir transformando el núcleo familiar. Y pasamos a la etapa de los 80, donde se presenta el fenómeno de la desintegración total de la familia. Alrededor de los 80 empieza una crisis tanto económica, política y social. Esto es en México y a nivel mundial, donde se presenta esta desintegración del sistema familiar, en la que las familias empiezan a presentarse o a verse los divorcios, las separaciones, las independencias. También alrededor de los 80, después de todo este proceso en el que históricamente como familia los habían formado, se va desintegrando, y a partir de los 80, con esta crisis, con estos cambios y estas crisis, es como se presentan los fenómenos de la desintegración de la familia, en la que incluyen mucho los factores económicos, en esta etapa de los 80 es donde también se ve afectada la clase media, donde se empiezan, a diferencia de las épocas anteriores, de los 20, 40 y 60, donde había una estabilidad económica más o menos constante, una clasificación de estatus económico, político y social. Entonces, a partir de los 80 también se empiezan a presentar, debido a esta desintegración de la familia, las desviaciones sexuales, la confusión de los roles de los adolescentes, y en la que empieza a haber este confrontamiento. Realmente en los 80 fue un cambio muy drástico en el que se inicia el fenómeno actualmente que estamos viviendo sobre la soledad y la soltería de los adolescentes, ya que a partir de los 80 empieza a haber esta fragmentación que no estaba acostumbrada, que no se había presentado tan frecuentemente de generación en generación, y este acontecimiento lleva a un choque de confrontación a los adolescentes de esta época. Yo le pongo los adolescentes de los 20, 40, 60, 80 y los adolescentes del 2000 los pongo como el doble cero. Así es que, como estos adolescentes del doble cero, que son los adolescentes del 2000 para acá, como ya vienen de una desintegración familiar, vienen temerosos y afectados ante
la negación de la posibilidad de formar una familia por los acontecimientos que vivieron en la etapa de la fragmentación de la familia en los 80s. Y en sí, este proyecto, esta investigación de este fenómeno de la soltería de los adolescentes, en esta investigación he podido recolectar bastante información sobre el proyecto de los 2020. Es decir, que todos estos sistemas culturales, económicos, políticos, sociales, que nos han formado, que nos han educado, que nos han presentado y en los que estamos conviviendo, tienen un objetivo de formar adolescentes solos, sin familia, independientes, que es el proyecto 2020, para que estos adolescentes puedan funcionar armoniosamente con el sistema cibernético de la actualidad. Y realmente el objetivo de estos sistemas que nos conducen, que nos mueven y que nos controlan, están encausados precisamente a formar autómatas o androides, sin sentimientos, sin autonomía de pensamiento, sino influenciados por los medios cibernéticos en los que deben de estar actualizados y en un sistema competitivo. Así que en este proyecto no es posible relacionar o traer de la historia el concepto de formar una familia, ni nada que tenga que ver con relaciones emocionales. Tristemente, en la actualidad estamos ya viendo estas consecuencias en el que el individuo se siente acompañado con un celular o con una computadora o que tenga internet. Ahora las adicciones son hacia las necesidades cibernéticas, ya no tanto como en la historia de una convivencia familiar, de un confort familiar, de una relación de pareja, de una relación de amigos. Más adelante les voy a leer un poquito de el estudio y la investigación que he hecho a través de los tiempos para poder entender a los adolescentes en esta era y además los posibles acontecimientos que se van a seguir presentando en relación a esta etapa de la adolescencia tardía o la madurez temprana, en la que los conflictos y la crisis que se va a presentar precisamente es que teniendo todos los medios cibernéticos, anulamos o negamos la posibilidad de esas emociones o de regresar a esos primeros principios, a esos primeros valores que nos formaron dentro de una familia. Esta estructura del proyecto 2020 está necesitando individuos con capacidad finita, específica, con objetivos competitivos de superación y de adaptación. Están transformando al ser humano en no sentir, en no pensar y no hacer más allá de lo que dicta la cibernética, la computadora, el teléfono, el internet. Así que de esta recopilación no tenemos más que dos opciones. No se puede tener o renunciar totalmente hacia la modernidad del sistema cibernético que nos controla y que nos consume, o no se puede aceptar, retomar los fundamentos históricos y clásicos que nos conforman y que nos indican cómo formar una familia.
Por eso los adolescentes se encuentran en esta disyuntiva en la de es más seductor tener el mejor equipo de cómputo, la red más rápida de internet o el mejor teléfono acondicionado, que invertirle en relacionarnos con una pareja para formar una familia. Es triste y desconsolador, pero el empuje del sistema capitalista, político, social, nos está evitando regresar o retomar el sistema cultural de las generaciones y de la historia que nos ha conformado como seres integrantes de una familia y con la posibilidad de formar una familia. Así que no nos queda más que tratar de compaginar estos dos componentes en esta disyuntiva, o optar por una o por la otra, ya que no podemos tener las dos opciones conjuntamente. Así que la psicobioenergética, precisamente en el aportar todos estos conocimientos que nos puedan ayudar a decidir o a definir nuestra nueva trayectoria o nuestra integración, en qué o qué mundo queremos formar para nosotros y para nuestros seres en el futuro. En sí, el huir de las estructuras económicas, políticas y sociales podría ser una de las alternativas en la medida que estemos desconectados de este mundo. Es la única posibilidad que nos permitiría regresar a el contacto con la madre naturaleza, regresar a la historia o al conocimiento que tenemos de la formación de una familia, alejados de todos los de toda la cibernética o de toda la tecnología que nos envuelve, o compaginar ambas de tal manera que podamos hacer funcional estas dos nuevas alternativas que tenemos. Sobre todo, lo preocupante es que esta función es la determinación que deben de tomar sobre todo estos adolescentes tardíos alrededor de los 40 años, que aún no han logrado tener una pareja o compartir con una pareja una planeación, una proyección de formar una familia de origen en la que se puedan restablecer todos los valores, como lo habíamos comentado antes. Toda esta tecnología nos va cambiando y es lo que tenemos que considerar, poner en la balanza y cuantificar, en el que estamos preparándonos para el futuro, estamos preparándonos en este presente, estamos desvalorando nuestra historia, nuestro pasado, o hacia dónde vamos y qué vamos a retomar. Esto es la invitación de la psicobioenergética, de analizar en base a estos conocimientos la posibilidad de saber hacia dónde dirigirnos. Los hábitos cambian, la sociedad avanza, los niños ya no hacen las mismas cosas que antes y en un plazo de 10 años tampoco será lo que son ahora. En el 2020, los adolescentes no necesitarán salir de casa para nada, se relacionarán a través de las redes sociales y de internet. Incluso las compras las realizarán en la red. Así lo refleja un estudio realizado recientemente por la Fundación Crea tu Futuro, sobre cómo son los adolescentes hoy en día, y cómo evolucionarán sus hábitos de consumo. Los jóvenes entre 12 y 19 años consideran imprescindible en su vida el ordenador,
gastan el dinero en ropa, no piensan en el medio ambiente, prefieren productos de marca y compran en centros comerciales porque no confían en las compras por internet. Actualmente, el 70% de los adolescentes dedican gran parte de su tiempo a estudiar y dependen por completo de sus familias. El 79% no ha tenido nunca contacto con el mundo laboral. Solo comparten el 10% de su tiempo con los adultos. El 65% hace uso de las redes sociales más conocidas. En el 2020, el perfil de estos adolescentes habrá cambiado. No necesitarán salir de casa para relacionarse, pues lo harán a través de las redes sociales que están proliferando en Internet y aumentarán significativamente en los próximos años. El miedo que tienen ahora a realizar compras por Internet se perderá ya que se perderá cada vez más productos y se adquirirán en la red. Las marcas ya no serán su prioridad a la hora de consumir, buscarán mejores precios. El interés por la naturaleza y el medio ambiente será más pronunciado que en la actualidad. Les preocuparán aspectos como conducir un coche de bajo consumo, el tiempo que pasarán con sus familias y otros alumnos se reducirá aún más, quedándose en el 5% total. En definitiva, el Internet ofrecerá las posibilidades de realizar cualquier actividad a través de la red y los adolescentes aprovecharán esta oportunidad aislándose en cierta manera del mundo exterior. Esta estadística, estos porcentajes, es un estudio que se ha presentado en el Crea Tu Futuro, en la revista Crea Tu Futuro, donde nos están indicando precisamente hacia dónde va nuestros adolescentes o nuestros jóvenes. Y bueno, como padres, hasta cierto punto igual nos preocupa ver a nuestros adolescentes aún en casa, pegados a la televisión o al internet o a los videojuegos, sin relacionarse ni tener contacto con el mundo familiar, social o tener amigos o relacionarse con el mundo exterior. Irónicamente, esta situación que estamos viviendo y que es preocupante, en sí también a los adolescentes nosotros como adultos, los de otras generaciones que estábamos educados y preparados para formar una familia, estamos viendo que los adolescentes de hoy día y desde el 80 para acá se están preparando para estar solos, ser independientes y ser autónomos en cuanto al mundo exterior. Nos preocupa a veces a los padres, como les decía, ver a nuestros hijos pegados al celular o a la computadora o siempre buscando esa necesidad de un servicio de tecnología que les permita estar integrados en esa macroesfera donde está absorbiendo realmente a todos los seres como individuos en una masa aglomerada que antes conocíamos como familia y ahora es una esfera cibernética donde se están atrapando su mente, sus emociones y en sí sus acciones y robándolos de la cotidianidad o de lo que teníamos preparado o previsto como un futuro para nuestros hijos. En toda esta investigación, en este nuevo año que empieza, en esta nueva época en la que podemos tomar conciencia
de la dirección en la que queremos relacionarnos o redireccionarnos más bien en cuanto con el compromiso de apoyar o redirigir a nuestros adolescentes, y en la medida que nosotros podamos poner en práctica el regreso a las costumbres que todavía podemos remarcar o asegurar para transmitirles a nuestros hijos, sobrinos, nietos, sobre lo que sí es la base y lo que fue la base de la sociedad durante muchos años, que fue la estructura familiar. El peligro está en que estas nuevas generaciones no conocieron estos grupos, estos cimientos familiares, por lo tanto les son ajenos, como en los adultos nos es ajeno tanta tecnología que ellos dominan. Entonces es el choque de estas dos generaciones, de esta generación de los 80 para acá, que vienen ya con una formación tecnológica y cibernética, contra los adultos que fuimos formados en una estructura, en una base familiar, con valores y reglas y normas de direccionar nuestros objetivos. Era nuestra finalidad. En sí, si comparamos los adolescentes de los diferentes años, de los 20, de los 40, todos ellos tenían definido un destino o un camino a seguir. Y en la actualidad, el proyecto 2020 de los adolescentes de 40 años, donde no hay un objetivo, un destino a seguir. Esto es lo más preocupante, en lo que tenemos que pensar, analizar, y esa es la invitación que estamos haciendo a través de todas estas técnicas de la psicobioenergética, el de recopilar información, darles a conocer toda esta investigación para que de alguna manera podamos reflexionar, podamos analizar, podemos sensibilizarnos sobre el regreso o el retomar, sobre todo las emociones en sí que se están perdiendo, ya que el proyecto 2020 va a formar adolescentes, adultos de 40 años como autómatas, donde no entra para nada la posibilidad de tener pareja o tener relaciones afectivas o la de los sentimientos o expresiones de lo que nosotros conocíamos de convivencia familiar, de amor familiar, de distracción familiar, sino que estas nuevas generaciones y esta soledad y esta soltería que estamos viendo en incremento de los adolescentes está dirigiéndose hacia un nada. En nuestra época y a través de todas las generaciones había un objetivo, había siempre: cuando sea grande seré esto, seré aquello. En los adolescentes ya no hay esa posibilidad, ya que la realidad ya inhibió, cerró toda esa posibilidad de realización, mitigando, aislándonos de los sueños, de los pensamientos, de las emociones y de las acciones que nos posibilitarían llegar a una idealización. Es triste reconocerlo, pero nos están vaciando a nuestros adolescentes de las emociones, de los contactos. Continuaremos con esto de este tema de la crisis de los adolescentes a los 40, porque el incremento social está en aumento, y ahorita que empezamos un año nuevo, quizá podamos también tomar las riendas de hacia dónde redirigirlos
o hacia dónde aportar las herramientas para ayudar a estas nuevas generaciones a no anular toda una historia de formación familiar, de pareja, de amigos, que tradicionalmente los que somos adultos tuvimos la oportunidad de disfrutar y que ahora ellos están en su desconocimiento. Continuaremos para el próximo programa, también así los invitamos a compartir o convivir estos talleres de psicobioenergética. Ahorita los estamos haciendo en Tepoztlán, en la guarida del Xolo, todos los miércoles de 10 a 1. Y para informes estamos en el 349-6331. Mi nombre es Rosa María Mejía y continuaremos con este tema, quizá 3 programas más, en la que vamos a seguir haciendo el análisis de los valores y la historia a través de los tiempos, para poder llegar a entender qué está pasando con la soledad y la soltería de los 40 años de edad. Hasta la próxima.